Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra única sesión de la materia, el amparo en la materia civil. Y vamos a sentar bases y al final programé la reunión de hora y media para que nos dé tiempo de poder compartirles una práctica que en lo personal me marcó mucho como litigante. Así que vamos a comenzar a esta sesión de la maestría en Derecho Civil y Familiar. Es una sesión única, como les comentaba, y pues les doy la más cordial de las bienvenidas, además que agradezco mucho el tiempo para que ustedes puedan estar hoy aquí. Vamos a comenzar con ¿qué es el juicio de amparo? Creo que todos en algún momento hemos entrado en este dilema de saber qué hacer, qué podemos en un momento dado invocar a beneficio, sobre todo cuando vemos violentados nuestros derechos humanos. Y bueno, qué mejor que la Suprema Corte de Justicia de la Nación para iniciar con esta definición. ¿Qué es el juicio de amparo? Es un medio jurisdiccional protector, como ya decíamos, garante a los derechos humanos y que sobre todo está reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derivado de la reforma del año 2011, también de los tratados internacionales. Cómo el litigio en materia internacional ha venido a marcar la vida en un entorno jurídico, en una esfera de protección y de amplitud a los derechos humanos. Este juicio procede, entre otras cosas, contra leyes, actos u omisiones de las autoridades que violen de manera flagrante nuestros derechos humanos. Y fue creada, obviamente, por el sistema jurídico mexicano, quienes pueden promoverlo relativamente todas las personas, sobre todo cuando dentro de nuestra esfera jurídica nos sentimos agraviados y nos sentimos adolecidos de algún acto que realice u omisión que realice algún órgano en materia de impartición de justicia. Y también puede no ser de justicia. Han habido muchos temas en materia de amparo, pero hoy nos vamos a enfocar directamente a la materia civil. Según la ley de amparo vigente en el Estado, y al hablar de Estado hablo en el ámbito general de nuestra República, nos vamos a encontrar con un amparo directo y un amparo indirecto, que bueno, para estos los que litigamos, sabemos perfectamente la diferencia entre uno y otro. Quisiera darles el uso de la voz para que esto no sea un monólogo y quien me quiere compartir la diferencia primordial entre un amparo directo y un amparo indirecto. Levanten la mano y no se amontonen. ¿Quién dice yo? A ver, Lester. Bueno, de manera sintetizada, pues sabemos que el amparo directo, coloquialmente o lo conocemos que es contra sentencias, que pone fin al juicio, y el amparo indirecto, pues bueno, puede ser contra actos u omisiones fuera del procedimiento. Ahora sí que de manera genérica podemos mencionar eso. Así es. En cualquier momento, en el auto de erradicación, no me acuerdan una prueba y yo me inconformo, inicio mis recursos, que señala el Código de Procedimientos Civiles y finalmente no me los dan. En ese momento, yo puedo invocar un amparo indirecto, es decir, todavía no tengo una sentencia y por eso le llamamos amparo indirecto. El esquema del amparo directo. Obviamente se inicia con la demanda por escrito. Más adelante vamos a ver de manera fija, de manera explicativa, un ejemplo de ello. 15 días, 30 días, la autoridad responsable, que obviamente es la autoridad contra la que nos estamos adoleciendo de este acto. Esta autoridad responsable tiene que rendir un informe justificado del por qué acordó de determinada forma o por qué desechó alguna de nuestras pruebas o simplemente por qué me ordenó entregar a una menor. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal admite, puede prevenir, puede desechar en su momento nuestro amparo. Una figura muy importante dentro de este esquema del amparo directo es nuestro Ministerio Público, que va a estar velando que realmente la justicia sea impartida de una manera igualitaria. El tercer interesado y pues obviamente estos 15 días que tenemos para los alegatos. De manera muy somera, de manera muy resumida, este podría ser un amparo, un esquema de un amparo directo, ¿ok?
¿ok? Vamos a pasar al esquema del amparo indirecto. 116 de la ley de amparo. Obviamente hacemos nuestra demanda. El fundamento legal debe de llevar el nombre y el domicilio del quejoso, es decir, de esta persona que se adolece de este acto que la autoridad está señalando, el nombre del tercer interesado, es decir, quien en algún momento puede venir también y adherirse o realizar un amparo diverso, la autoridad responsable. Recordemos que dentro de la autoridad responsable la encontramos también en dos vertientes, nuestra autoridad ordenadora y nuestra autoridad ejecutora. Y es importante que cuando nosotros realicemos un amparo, listo, todas las autoridades que en un momento pueden llegar a tener conocimiento de este juicio. Y en su momento, pues también realizar este pronunciamiento de este daño que nos pueden llegar a ocasionar si es que, ejemplo, se ejecuta una orden de localización y presentación, en el caso que les decía de la menor. Vamos a ir sentando bases para el ejercicio final. La ley o acto reclamado, es decir, este fundamento y este argumento que tiene que ir de la mano. Es que violenta mis derechos humanos, sí, pero ¿cuáles son? Es que me causan un agravio, sí, pero ¿cuáles son? O sea, tenemos que ir poniendo los puntos sobre la IES de una manera muy enfática y muy clara. Las garantías individuales que en su momento se vienen a unir con este derecho humano, es decir, estos paliativos que nos van a ayudar a defender nuestro derecho humano. Los antecedentes de cómo es que surge todo este conflicto, la suspensión provisional, que obviamente tenemos que solicitarla, y pues obviamente las copias que se tienen que agregar por cada una de las autoridades responsables. ¿Por qué? Porque a cada una de ellas se les va a solicitar un informe justificado. Y tal como lo refiere el artículo 21 y 22 de nuestra ley de amparo. El término para la interposición, bueno, son 15 días. Sabemos cuál es el trámite. Oficialía de partes común, vamos, presentamos, nos reciben, registran en el libro de gobierno, nos otorgan un número y nos turnan a la secretaría que va a tener conocimiento de nuestro asunto. Hasta ahí, ¿preguntas, dudas o comentarios? No, maestra. Perfecto. No, no más. Muchas gracias. Entonces, proseguimos. Recuerden, ahorita estamos sentando las bases y ya posterior entraremos directamente a la práctica. Las partes dentro del juicio de amparo. Ya las enuncié hace un momento, pero creo pertinente que las podamos fortalecer en este punto. El quejoso, decíamos, me niegan la guarda y custodia de mi hijo. Obviamente, entro dentro de esta figura del quejoso. Me causa un agravio y adolece en mi esfera jurídica el que me digas que no estoy preparado para tenerla porque soy varón. El Ministerio Público Federal, que finalmente va a tener este conocimiento, y sobre todo en materia de grupos vulnerables. Hoy el catálogo está súper amplio. Menores, personas incapaces, migrantes, personas de la tercera edad, grupos indígenas. La verdad es de que se han agregado tantos LGBTQ y más. Más. También ellos están dentro de este grupo vulnerable. Y el Ministerio Público debe tener bajo la lupa que el asunto que se esté dirimiendo sea pegado directamente a estricto derecho. Obviamente el tercer interesado, que podría ser en el caso del asunto que nos ocupa, y les voy a ir dando pequeños tips, la mamá de la menor en litis. Es decir, esta persona que en un momento dado puede tener interés en el juicio. ¿Ok? La autoridad, en un momento dado también legislativa, que por algún motivo se pueda llegar a legislar. Sin embargo, para efectos de la materia, quejoso MP, tercer interesado y obviamente la autoridad responsable. Y decíamos hace un momento que nuestra autoridad responsable la vamos a conocer en estas dos vertientes. La que ordena y la que ejecuta. Y la que ejecuta puede ser hasta la Policía Estatal Preventiva, hasta la Guardia Nacional en un retén, hasta la Policía Investigadora, ¿sí? Ok, proseguimos.
Clasificación de los actos reclamados. Aquí les quise poner un pequeño esquema para que pueda llegar a ser un poco más claro en relación con los efectos restitutorios de la sentencia de amparo. Pueden ser positivos, negativos con efectos positivos, actos prohibitivos y actos declarativos. ¿Cuáles son las implicaciones de estos actos? El positivo implica un hacer o alguna actividad. La relación con el fondo. Existe materia para estudiar el fondo del amparo. Los negativos se refieren a un no hacer, que no se acerque, se acercó, me violentó. Recuerden que la materia civil en cualquier momento puede irse a la línea de la materia penal y entonces entrelazamos estas ramas. Existe materia para estudiar el fondo del amparo. Los negativos con efectos positivos. En apariencia son negativos, pero en realidad son positivos. Y existe materia para estudiar el fondo del amparo. Relativamente en todos los supuestos nos da esta relación de fondo. Los actos prohibitivos. Se refiere a impedir la ejecución de algo. Ejemplo, si usted ya me ordenó que le entregue, por favor, este acto es negativo con efectos positivos. Positivos, pero ¿para quién? Si yo soy la parte a la que me están diciendo que entregue, pues obviamente para mí hay un agravio. Y por ende existe materia para estudiar el fondo del amparo. Los actos declarativos, que son los que evidencian una situación jurídica. Y por ende también existe esta materia para estudio. Y en algún momento, si hay principio de ejecución, como requisito de la demanda de amparo, decíamos, nuestra estructura, ¿a quién le estamos señalando? La parte del proemio, el antecedente de los agravios, las garantías individuales, los derechos humanos violentados, esta suspensión que en algún momento pedimos. Ahorita se lo estoy diciendo de una manera general, pero lo vamos a ver materializado en esta sesión. Decíamos, el requisito de la demanda de amparo en amparo directo e indirecto. Vemos el fundamento, el 108 de la ley de amparo, el 175, y en ambos existe esta relación con el fondo, que es el estudio para verificar si en efecto nuestra autoridad responsable actuó apegada a derecho o finalmente existe una violación flagrante a alguno de estos, ¿ok? Esto es nada más una pequeña clasificación en cuanto a teoría. Recuerden, la sesión va a quedar grabada para consulta. Y si llegara a existir alguna duda, pueden, por favor, hacérmelo del conocimiento y con todo el gusto los atendemos. Ese es un esquema en materia de proceso. En materia de procesal civil, por ejemplo, hablamos de las etapas del juicio. Bueno, el amparo también tiene sus etapas propias. La presentación, desde la presentación de la demanda, desechamiento, prevención o admisión, emplazamiento de la autoridad responsable. La autoridad responsable, una vez que sabe que le estamos requiriendo y de repente llegamos al juzgado y todo el mundo corriendo, tenemos que responder un amparo, ¿no? Y aquí tenemos el que urge y el que urge más, ¿no? Entonces, la autoridad responsable debe rendir su informe previo y justificado. Si a mí como tercer interesado me dan vista, pues a mí ¿qué me corresponde? Echarle porras a la autoridad y decir, no, actuó bien, se apegó a derecho, cubrió, protegió. Y obviamente la parte agraviada decir, no, a ver, fue omiso en esto, fue omiso en lo otro. La ampliación de la demanda por parte del quejoso, que en algún momento puede llegar a ser opcional, es decir, lo hace o no lo hace. La contestación a la ampliación de la demanda, es decir, este acuerdo que recae, los alegatos, la audiencia incidental y audiencia inconstitucional y, por ende, la sentencia. Estos bloques que nosotros los vemos aquí, bueno, los podemos abordar en 5 minutos, pero realmente en la práctica nos puede llevar un poquito de tiempo. Y en materia de pandemia, los que litigaron se dieron cuenta cuánto tiempo se llega a postergar. El tema de una resolución. ¿Proseguimos? Muy bien. La estructura de la demanda de amparo, ya lo referimos hace un momento, ese documento en el que nosotros hacemos valer la acción, la formulamos por escrito y ¿qué tenemos que expresar? Ya decíamos, nombre y domicilio del quejoso, de quien promueve o de quien promueve en su nombre. En este caso, nosotros como abogados podemos llegar a realizarlo. En materia civil,
pues obviamente no está privado de su libertad, presenta él, firma él, nos da el cargo. El nombre y domicilio del tercer interesado. Es bien importante. Por ejemplo, aquí en Chiapas, nuestro juzgado federal tenemos en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, lo más adecuado es que en mi demanda de amparo yo señale un domicilio de Tuxtla Gutiérrez en materia de jurisdicción. Si no, me van a prevenir y me van a decir, ¿sabe qué? Otorgue un domicilio para que usted pueda estar siendo notificado de todos y cada uno de los actos. Desde antes de la pandemia ya teníamos la dirección electrónica, que era poder señalar nuestro correo para que nos llegaran ahí las notificaciones. Les soy honesta. Tuxtla, por la cercanía, bueno, relativamente no, yo no espero una notificación por correo. Tuve la oportunidad de litigar en Oaxaca y Oaxaca sí por la distancia, sí me llegaba a notificar por correo electrónico todas y cada una de las actuaciones. La autoridad o las autoridades responsables, es decir, es que ahorita nada más fue el juez en materia civil, fue su actuario judicial, pero wow, ahí me dice que si no entrego a la menor, van a girar una ficha de búsqueda de localización, de presentación para que sea entregada a su menor hija. Y por ende, si yo, como actor, como progenitor, no la entrego, puede venir un arresto a mi persona. Estoy sentando las bases del ejercicio final, ¿ok? La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiera puesto fin al juicio, que sea constitutiva del acto de los actos reclamados. En el supuesto que nosotros vamos a abordar, fue un auto, fue un acuerdo, lo recuerdo muy bien, 20 de febrero, que finalmente me ordenaba a mi representado que entregara a la menor. Y como había un auto, una diligencia, recalcó, una diligencia del actuario donde decía, fui, toqué y me dijo que nadie, no vivía nadie. Ah, pues entonces, Juan José Narváez Bautista, él es mandatario judicial, por conducto de su mandatario judicial, que venga y que entregue a la menor. Y ahí me veían a mí también así, escondiéndome por todos lados, ¿no? Pero bueno, es parte de... La fecha en la que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo, resolución o que hubiera puesto fin al juicio o en su defecto el auto que nos está adoleciendo. En mi caso fue ese, el de esa fecha, ¿ok? Tenemos que ser bien precisos con estos puntos. Hace un momento les hablaba de grupos vulnerables. Bueno, la figura de la suplencia de la queja, que esta la vamos a encontrar en el artículo 79, en el último párrafo del 79, por ende de la ley de amparo, existe esta figura de la suplencia de la queja. ¿Y cuándo se va a dar? Cuando haya menores de por medio, cuando haya grupos indígenas, cuando haya adultos menores, cuando haya, por ejemplo, personas que no hablan el español. En materia agraria, a nosotros nos ha tocado invocar la suplencia de la deficiencia. Suplencia de la queja. Cualquier materia. Acto reclamado, fundado, que puede llegar a ser en su momento inconstitucional por la jurisprudencia, por la Suprema Corte. En su momento, todos y cada uno de estas autoridades responsables están obligadas a estudiar de fondo y a verificar si en efecto dijimos algo o no lo dijimos y pedir que se la aclaremos. Cuando haya menores o incapaces, en el caso que nos ocupa, hay una menor. Y en materia penal, bueno, en favor del inculpado sentenciado, en favor del defendido víctima o en los casos en que tenga el carácter de quejoso adherente. En este caso nos vamos a centrar únicamente en la materia civil, menores. No olviden, es un menor el que está de por medio. Es un varón el que está peleando la guarda y custodia de su menor hija. En materia de amparo, así como en los juicios civiles, tenemos el juicio principal y tenemos los incidentes que se van agregando a este. Bueno, los incidentes los vamos a encontrar en el artículo 66 y 67 de la Ley de Amparo.
¿Qué ocurre? Que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental a petición de parte o de oficio, y las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten este tratamiento y surjan durante el procedimiento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en materia civil. Un divorcio incausado es principal. Tenemos ya iniciado, vamos a ir jugando con las figuras. Tenemos el amparo, tenemos un amparo indirecto, tenemos un divorcio incausado. De este divorcio incausado pueden ir surgiendo incidentes. Ejemplo, pensión alimenticia, guardia y custodia, convivencia, liquidación de la sociedad conyugal. En materia de amparo, también pueden ir surgiendo en su momento situaciones que no teníamos contempladas y que las podemos ir refiriendo. Directamente en el amparo. En muchas ocasiones, y esto ya es a criterio del juzgador, puede en una sola sentencia resolver o decir, ¿sabes qué? Voy a ir por incidentes porque así me lo promoviste y para tener como que un poco más de control sobre la sentencia y que sea un poco más claro, porque de por sí de pronto nos perdemos en el considerando. A ver, hace poco analizamos un considerando de un amparo. A ver, ¿y qué dice el considerando? A ver, regrésate, ¿qué dice? Porque nada más te refiere tal como lo precisa, considerando tal, tal, tal. Imagínate si ahora también ahí te ponen el tema de los incidentes, por eso es importante que en algunas cuestiones el juzgador puede manejar las sentencias en una vía incidental, ¿ok? El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano o amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en sentencia. Recuerden que la palabra sentencia viene del término latino sententia y finalmente cada juzgador pues tiene que emitir. Muchos dicen que no hay sentimiento, pero si nos vamos a la raíz etimológica, entonces sí lo hay. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se va a dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y en su momento puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para ese supuesto. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional va a determinar si se requiere un plazo probatorio más amplio y si se suspende o no el procedimiento. ¿Cómo les refiero? Esto es dependiendo del caso específico, ¿ok? ¿Qué pasa una vez que transcurre el plazo anterior, este que hablábamos? Dentro de los 3 días siguientes se tiene que celebrar la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas. Se van a oír los alegatos de las partes y en su caso se va a dictar la resolución correspondiente. Es decir, tenemos que seguir con el proceso. ¿Qué pasa si en algún momento yo no soy conforme con lo que ya dijo el juez? ¿Me pongo a llorar con mi representado? No. La ley de amparo nos regala los medios de impugnación en su artículo 80. Los medios de impugnación son recursos de defensa que tienen las partes para oponerse a una decisión de una autoridad judicial, pidiendo que esa misma autoridad la revoque o que sea un superior jerárquico quien tome la decisión, que en su momento entre a fondo y estudie. En el caso que vamos a abordar más adelante, que es el práctico, obviamente el juzgador me niega la guardia y custodia. Y yo le dije que la igualdad, que el interés superior del menor, que la convención del niño, que la ley de niños, niñas y adolescentes, bueno. Y además que hubo una situación de peso y la vamos a conocer más adelante. Me dice que este juzgado federal no ampara ni protege al quejoso y que queda firme lo que decía la autoridad responsable, que es el juez primero de lo civil. Obviamente, pues me voy a una revisión, pero como les digo, vino tema de pandemia y ahí pues no me favoreció, pero como ya no hubo compulsa, ¿qué pasa después de que no doy compulsa al expediente? ¿Quién me lo contesta? ¿Se archiva o declaran, ay, ya me olvidé. Bueno, pero aquí lo que pasa es que lo archivan,
En dado caso, declara la inactividad procesal, Exacto. pero no recuerdo el término correcto, maestra. Sí, es inactividad procesal. Por 120 días de inactividad procesal se manda al Sí, archivo. Y yo dije, wow, qué bueno, ¿no? Se fue al archivo. Ese asunto que en un momento pudo haber dado para más, pero del otro lado, a mí me favoreció, ¿ok? Y hablemos ya de las sentencias. Artículo 63. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que versa la demanda. Es decir, en algún momento el juzgador levantará la mano del ganador. Aquí no hay empate. Aquí no hay de que, híjole, vamos a ver si tratamos de llegar a un convenio. Ya, lo dijo y hay que cumplirlo, ¿ok? Aunque obviamente, pues podemos por ahí hacer un poquito más de ruido en otras instancias. El Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos. Ejemplo de amparo colectivo, a lo mejor no en materia, no, el divorcio, el matrimonio igualitario, bueno, podríamos decir que no fue colectivo, pero sí hubo mucho movimiento en cuanto al tema, ¿no? De que la figura se creara y se impactara en nuestros códigos civiles. maestra, un ¿Mande? destierre, por ejemplo, de un núcleo agrario. ¿Perdón? Un ejemplo de amparo colectivo sería un destierro de un núcleo agrario o de los habitantes de un núcleo agrario. Sí, pero recuerde que ahora híjole, no quisiera hablar del Ejecutivo Federal, eso lo diremos tras bambalinas, pero recuerde que dijo que tampoco podía haber ahí un recurso de. Y no le voy a dar, no le vamos a dar Ah, ok. publicidad en Ok. materia, No, perdón, no no, le no, no, vamos a dar no. publicidad en cadena nacional, pero es muy Ah, claro. importante, porque ahí hubo un pronunciamiento que es Ajá. anticonstitucional, pero que nadie dijo nada y nos quedamos callados, ¿verdad? Sí. Maestra, Entonces, ¿podría ser en materia de derecho indígena, ujú, promover alguno en colectivo? sí, Ya ve que claro. surgen unas figuras de interés jurídico o interés colectivo, en esa parte podría ser, o también en materia ambiental. Claro, claro, totalmente. Entonces, esos amparos de manera colectiva. Un amparo de manera colectiva que se dio, recuerden los datos biométricos. Hizo mucho ruido, van 2 veces que lo intenta y 2 veces que no puede. Porque justamente hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijeron, a ver, estás violentando el sexto constitucional apartado B, estás violentando el tema de la protección de datos personales. Y ahí también fue una masa que hasta todos los que estamos en grupos de barras, colegios, nos regalaban el formato. Órale, ampárate contra los datos biométricos, ¿no? Digo, eso también fue una cuestión colectiva. Y estos casos deberán de hacerse públicos, los proyectos de sentencia, sí, nos lo regalaron, muy bonito, fue bastante fundado y motivado, que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán. Existen, claro, estas figuras. ¿Y qué debe contener la sentencia? A mí me encanta leer las sentencias del federal. La verdad, súper claros, te van llevando, te van guiando, te fundamentan, te argumentan doctrina, tratados internacionales, jurisprudencias, y bueno, es una cosa maravillosa. Entonces, el artículo 73 nos habla de la sentencia, o sea, ¿qué debe contener nuestra sentencia? La fijación clara y precisa del acto reclamado. Obviamente, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o, en su caso, de todos los agravios. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en juicio. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. Es que te lo niego, sí, pero ¿por qué me lo niegas? A ver, fundamentame. Por eso les digo que la sentencia del federal es bastante completa. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo y, en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieran valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierte en suplencia. Ahí está la figura de la que hablábamos hace un momento. Suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Es decir,
encontré que tienes que cambiarla y todavía le digo al juez que emitió la sentencia cuáles son los puntos que debe cambiar y por qué. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo. Y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. ¿Ok? Esto es lo que debe contener nuestra sentencia de amparo. El órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia. Acto jurídico decisorio sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Y en las sentencias en las que se dicten los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por eso es importante que cuando nosotros iniciemos nuestro amparo, veamos cuáles son las pruebas que contamos, si es que hay extra de lo que ya está agregado al expediente que estamos combatiendo. ¿Ok? Y bueno, vamos a entrar al ejemplo de la demanda de amparo. Vamos a ver si abre de aquí. No. Vamos a dejar de compartir un minuto. Ahora sí pueden verlo, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Por esa demanda casi me queman viva. En una conferencia a la que tuvieron a bien invitarme. Me dijeron que tratara una controversia en materia civil. No diré el órgano, la dependencia que me invitó, pero sí causó mucho revuelo. Miren, como mujeres siempre peleamos la igualdad, siempre peleamos la equidad. Pero cuando llegan a haber casos como estos y que realmente nosotros podemos fundarlos y motivarlos, todo el mundo se nos echa encima. Y dice que cómo es posible que Ana Concepción como mujer esté defendiendo a un varón. Y dices, no, yo no defiendo a un varón, yo defiendo a otra mujer como yo, pero que no tiene voz y que tampoco tiene voto y que tampoco tiene capacidad de ejercicio. Ok. En este asunto, dos jóvenes, muy jóvenes, por cierto, se enamoran, se relacionan. Espero que no quede muy pequeña la imagen para que puedan verla. Se separan. La menor era lactante, tenía 5 meses de nacida. Y un día le habla la mamá al papá y le dice, ven por ella, Alejandro, yo no la quiero. Tú querías ser papá, o vienes por ella o la regalo. Va mi cliente a traerla. Obviamente, yo fui armando mi caso, fui armando mis pruebas. Por ese asunto, por esa ocasión en la que inicié un conocimiento de hechos ante el Ministerio Público. Pero antes de que ella se fuera, inició un expediente en el DIF para hacerle el conocimiento de lo que estaba ocurriendo, luego el conocimiento de hechos, luego se entera dónde estaba, inició una preliminar de consignaciones. Posterior a ello, le dice, pues ven por ella, yo no la quiero, va él, la trae, la llevamos al pediatra, verificamos que la menor fuera apta para tomar leche de fórmula. Y el médico así lo refiere, el pediatra así lo refiere. Entonces, para mí también ese certificado médico era una prueba. Y después de ello me entero, esto, te voy a contar el antecedente, ¿no? Se va, yo inicio el juicio de guarda y custodia. El juez, muy equitativo, me dice que no puede otorgar la guarda y custodia porque todavía no se ha entablado la litis. Y yo dije, pues bueno, está bien. Después, buscando muchas cosas, encuentran unos diarios y en los diarios hace referencia a que la chica tenía una amiga imaginaria,
a que la chica de pronto su cabeza se desconectaba y veía haciéndose daño y haciéndole daño a la bebé y menciona el nombre en los diarios. Y yo siempre le comento a mis estudiantes de licenciatura, ¿verdad? Cuando se sientan tristes, escriban. Sí, mis amores, escriban. Ustedes cuando se sientan tristes, escriban, pero bórrenlo, rómpanlo, porque puede caer en las manos de alguien como yo que lo voy a ocupar contra ti. Yo así se los digo. Y caen esos diarios y lo presento como prueba superviniente. Ella inicia un juicio diverso en la ciudad capital y ¿qué crees? Le dan la guarda y custodia. Y yo dije, a ver, espérame tantito, déjeme respiro, es que es mujer, es que él es hombre. Y yo dije, no, esto no puede ser. Pido la acumulación y por ende pido que todo lo actuado ya, pues deje de ser, porque pues hay un juicio primero, hay un adagio jurídico que refiere que todo el que es primero en tiempo es primero en derecho. Y dije, a ver, espérate, me estás violentando mis derechos humanos, ¿porque él es hombre y porque ella es mujer o cómo? Al final batallé contra todo eso y pues obviamente viene este auto que yo combato, donde refiere que tengo que entregar a la menor. Sí, moví al papá y a la menor por diversas partes, no las encontraron, iniciamos el amparo, me lo niegan, me voy a revisión, me lo vuelven a negar. Bueno, para no hacerte la larga, la nena ahorita tiene 6 años y está con su papá. Realmente a la demandada aquí y actor allá, pues no le interesó mucho el hecho de recuperarla. Pero a mí me enseñó mucho. A mí me quitó el sueño este asunto, porque yo decía, a ver, espérate, el Código Civil dice que debe de tener 7 años. No tiene 7 años, no la puede tener el papá. Y en eso, a la luz del camino, me encuentro una jurisprudencia que fue mi estandarte y te la quiero compartir. Bueno, derivado de ello, yo inicio este juicio. Obviamente aquí están los elementos que veíamos hace un rato. ¿Ante quién tengo que promoverlo? Ahí está. Sé juez de distrito de amparo y juicios federales en turno del 20º circuito del estado en el estado de Chiapas, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. Aquí, obviamente, por el tema de la protección a mi representado, si no, al rato me va a demandar, va a decir que le dé las regalías de lo que yo estoy ganando por su juicio, entonces no. El nombre de él, por propio derecho, en representación de la menor, de nombre tal, apellido tal, en lo sucesivo, obviamente la protección de sus datos personales, señalando como domicilio para oír y recibir documentos, el ubicado, y eso, o sea, yo soy de San Cristóbal, tuve que pedir un domicilio de Tuxtla, de un compadre abogado, y pongo su dirección, el mandato en cuanto al artículo 12 de la ley de amparo, tu servidora, mi número de cédula profesional. Aquí iba el nombre de mi compadre, lo quité para no darle publicidad y al rato lo vayan a buscar a él. Entonces quité el nombre de mi compadre, que también en su momento podía expresar e imponerse en autos, podía tomar fotografías, etcétera. Y pues que me nombra como mandatario judicial. Expongo. Fundamento 103, fracción 1, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 1, fracción 5, 1, 107, 2, 3 y demás relativos de la ley de amparo. Con este ocurso demandamos. Yo aquí subí al barco a esa menor, porque yo sentía que también ella podía ser afectada. Por eso también ella tenía que demandar junto con su papá, aunque no tuviera una capacidad de ejercicio, ¿verdad? Demandamos el amparo y protección de la justicia federal a nuestro favor y en contra de los actos de autoridad que adelante se especificarán. Por lo que, en cumplimiento al ordenado en el 108 de la Ley de Amparo, manifiesto lo siguiente. Nombre y domicilio del quejoso, igual. Y también, obviamente, ponga la menor, porque también ella es quejosa, con domicilio de la ciudad de San Cristóbal. Nombre y domicilio de los terceros interesados, la mamá, con su dirección. Y yo dije, Dios mío, se va a enterar, pero pues ni modo, no puedo hacer nada porque no se entere, finalmente es su derecho. Autoridad responsable,
el C, juez Roberto Antonio Alfaro Alfaro, adscrito al juzgado primero en materia civil del Distrito Judicial de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Autoridad responsable, ordenadora, este mismo juez con domicilio aquí en el Palacio de Justicia. La ejecutora, obviamente la actuaría judicial, adscrita a este juzgado y con domicilio ampliamente conocido en el Palacio de Justicia. La Ministerio Público, porque bueno, gracias a un escrito que ella promovió, es que a mí me pusieron en jaque con este juicio. Al comandante regional de la Policía Especializada, porque ojo, en lugar de poner una multa, y era lo que yo peleaba, a ver, ¿por qué ser tan drástico? Si me puedes poner una multa, ¿por qué me pones un arresto? O sea, ¿por qué no te vas en ese orden? Y bueno, por eso es que yo temía el arresto. Comandante regional en aquel entonces de la Policía Especializada en Justicia Indígena, porque recuerden que cualquiera la puede en su momento ejecutar. Comandante regional de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Altos, el comandante del sector 1 de la Policía Estatal Preventiva, el director de la Policía de Protección Civil Municipal de esta ciudad, con domicilio aquí en el barrio de San Antonio. Estos son, para mí entender, las autoridades que podían en su momento ejecutar una orden de arresto, porque había un arresto, no era aprehensión, pero había arresto. Y al estar arrestado, obviamente, la menor tenía que pasar a manos de la progenitora. Mi acto reclamado de la autoridad ordenadora, pues primero en materia civil de primera instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, reclamo el auto de fecha 17, me falló por 3 días, 17 de febrero del año 2020, mediante el cual ordena la actuaría judicial adscrita a ese juzgado para que en compañía de la parte actora me requiera la entrega de la infante y en el acto de la diligencia de notificación haga entrega de mi menor hija, o bien dentro del término de 3 días, acredite haber dado cumplimiento a dicho requerimiento y a su vez sea entregada a su progenitora. El apercibimiento hecho en el mismo auto para que en caso de no cumplimiento al ordenado en el inciso anterior será uso de la fuerza pública en términos del 73 fracción 2 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Es decir, se girará orden de recuperación inmediata de la menor de iniciales. Y obviamente le otorga la guarda y custodia provisional de la menor a su progenitora. La orden de ejecución de cualquier orden de arresto en mi contra de la autoridad ordenadora, que es este juez, la posible orden de arresto en mi contra y la posible orden de aprehensión en mi contra. De la autoridad ejecutora, es decir, de la que fue y me hizo del conocimiento esto, y bueno, fíjate que ni siquiera me enteré, o sea, ni siquiera me enteré por notificación. Yo llegué, revisé mi expediente y me encuentro con esto. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Entonces salgo del juzgado, recuerdo muy bien que me encuentro a un abogado al que yo estimo mucho, ya de muchos años de litigio, con quien yo de pronto voy y pregunto y pido consejos, porque digo, ¿quién no pide consejos aquí en esta vida? De verdad, yo sí voy y digo, oye, ¿qué haría esto en mi caso? Y él me dice, hija, entrégala. Dije, no, ¿cómo la voy a entregar? No. Me dice, pues es que ya te la van a requerir por conducto. Y toda me dijo, si no la encuentran a ella, te la van a requerir por conducto tuyo, ya así lo ordenaron. Sí, es que esto así es. Le dije, no la voy a entregar. Entonces salgo con una cara así desencajada y dije, y me encuentro a otro abogado, no tan grande como el que me saludó y que me llevo bien con él y me dice, ¿qué tienes? Y le enseño el auto y me dice, tranquila, combátelo. Y yo, ¿sí? Claro, vete al amparo. Pero es que es menor, pero es que es lactante. Combátelo. O sea, combátelo y te puedes quedar ahí, darte unas grandes paseadas por todo el juzgado de distrito y hacer miles de recursos. Y mientras la niña crece, ¿no crees que toda la vida se va a quedar así? Tienes razón. Y luego, mi expresidente de Barra, que Dios lo tenga en su gloria, que falleció hace algunos años por COVID, le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo tal problema. Vente al despacho. Y empezamos a armar el amparo. Y me dice, ¿tu tarea es?
busca jurisprudencias que apliquen. Y todas las que yo buscaba no aplicaban. Yo decía, pero es que son 7 años, o sea, no, ¿cómo? ¿Cuál? Me dice, tiene que haber alguna. Yo creo que él sabía, fíjate, yo creo que él sabía o ya se había encontrado con esa jurisprudencia, pero no me lo quiso decir. O sea, y eso es bueno porque nos enseñan a nosotros también indagar, a inquirir. Entonces aquí, volviendo al tema, pues hago mención de qué es lo que le reclamo a la autoridad ejecutora, que fue la actuaria, y del Ministerio Público, pues también le reclamo lo mismo al policía, al comandante, etcétera, ¿no? La orden de recuperación inmediata, así como la posible ejecución de cualquier orden de aprehensión o arresto en mi contra, porque me dijeron, mira, si se pone, lo van a detener. Hechos. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos o abstenciones que me constan y que constituyen los fundamentos reclamados de los actos y de los conceptos de violación. Y ahí le hago mención de cómo es que inició el juicio, cómo en un momento dado yo peleo la guarda y custodia, simplemente no se la da. Y ahí le empiezo a contar todo mi peregrinar al federal, extra de que él iba a tener en sus manos todo esto actuado en el informe justificado que le iba a mandar el juez. Le cuento lo que hice en el DIF, le cuento lo que hice en la jurisdicción voluntaria, le cuento del conocimiento de hechos y, le cuento esto. Es así que el 31 de marzo del año 2019 comencé a tener comunicación con la madre de mi menor hija. La charla era directa sobre la menor. Para mi sorpresa, el 3 de abril del 2019 me dijo, vía mensaje de WhatsApp y lo presenté como prueba, ya no quiero sentirme así. Tú eres su papá. Tú querías hijos y yo ya no puedo estando sola. Siento que ya no puedo. No es que yo quiera deshacerme de ella. Sé y entiendo que no soy la mejor opción. No porque le falte algo, sino que acepté una enorme responsabilidad. Enorme de verdad. Una que realmente no supe medir y ahora me está aplastando. Ya hablé con mi mamá sobre lo que se iría contigo y se opuso. Ya hablé bien sobre este tema. Dejaré mis cosas en Sangris, así que adiós. Y le hago mención que yo inicio estos expedientes, el conocimiento de hechos, cómo voy ante el juzgado civil y que bueno, que finalmente lo va a acreditar con el informe justificado que se sirva solicitar a la ordenadora. Evidencié con escrito 23 de mayo del 2019 las condiciones óptimas de salud, porque recuerda que te conté que la llevamos al médico, así como también los altibajos emocionales de la actora, bueno, de la mamá. Exhibí como prueba su diario personal en donde realiza fuertes declaraciones y, sin ser perito a simple ojos vista, se advierte que puede existir un riesgo, un peligro para la menor. Y le sigo ahí contando todo mi peregrinar, ¿no? Pero le digo al final, pero yo lo voy a acreditar esto con el informe justificado que usted se sirva a solicitar a la autoridad ordenadora. Recuerda, este auto ni siquiera me lo habían notificado. Yo me entero porque voy a checar el expediente y tomo fotos. Y dije, no, yo tengo que hacer algo. Yo no voy a esperar a que me notifique. Después dice que eran secuestradores. Inicio un expediente, un registro de atención en el SEJUM por violencia familiar, porque ahí exhibe fotos de la menor en redes y obviamente eso es un peligro, tanto para la abuela, porque al rato imagínate, incitación a la violencia, apología del delito, sí, mátala, pedréala, quítasela, nosotros te acompañamos, y bueno, hasta la famosa página de Entérate Coleto, le dije, ¿sabes qué? O bajas eso o vas a meterte en serios problemas. No te prestes para eso. Tu página no es para eso, ¿ok? Y finalmente tuvo que bajarla. Presento grabaciones en un sí, donde la chica habla, la progenitora habla drogada o no sé, alcoholizada, y le dice exactamente lo mismo, yo no la quiero, tú quédatela. Y también le digo que todo eso está agregado al expediente y que hay la autoridad responsable que le va a justificar en su informe y ahí va a conocer todo esto. También, fíjense que algo que a mí me valió mucho fue el tema de la valoración psicológica para el progenitor y para la progenitora. Híjole, jóvenes los dos. A él le sugieren, a ella le mandan.
que tenía que ir a valoración psicológica. Le dije, a ver, este no está tan loco, este está bien, a él se lo sugieren, a ella se lo mandan. Entonces, por favor, valore también eso. Y lo voy a acreditar con el informe justificado que usted va a tener en sus manos de la autoridad. Al final del día, bueno, también presento el certificado médico del doctor, del pediatra, porque fue un pediatra, no fue un médico general, fue un pediatra, doy su número de cédula y demás, y todo eso estaba agregado, ¿no? Derechos humanos y garantías. Primero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de, primero, párrafo cuarto, el tema de la discriminación. Yo dije, están discriminando a mi representado. Usted discúlpeme, pero para mí eso es discriminación. No me puede decir que él no puede cuidar a su menor hija. Cuarto constitucional, párrafo octavo. Tanto hemos peleado por la igualdad, pues que nos traten igual, señor juez. Y mire que se lo está diciendo una mujer. Por eso les digo que casi me queman en leña verde cuando dije esto en una conferencia. 14 y 16 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 4 y demás aplicables de la Convención de los Derechos del Niño, los tratados internacionales. Bueno, ahí yo me enteré que había una Convención del Niño. Investigando qué podía ser. ¿Qué conceptos de violación invocamos? Obviamente esta orden emitida por la autoridad y cómo en un momento le empiezo a argumentar que los tratados internacionales, que los niños, etcétera, etcétera. Quiero llevarte, si me lo permites, ya después, si quieren les comparto esto. Esto para mí fue oro molido. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Otorgar la guarda y custodia de los menores de edad a la madre por el simple hecho de ser mujer contraviene el principio de igualdad al basarse en estereotipos. No, en uno de mis alegatos que dije, señor juez, 2 senos no deben hacer la diferencia para que la justicia se imparte con justicia. No, hombre, así la secretaria de que cállese, no puede decir eso. Yo, sí puedo, ya lo dije, ¿no? Esta arma jurídica a mí me ayudó de mucho y fue mi estandarte. Después alguien se enteró que yo estaba llevando un juicio así, viene otro varón y me pide lo mismo y me dice la secretaria, oiga, ¿qué se está especializando en esto? No, caen solitos, o sea, yo nada más encontré esta jurisprudencia, ¿no? Y la estoy invocando y la estoy pidiendo a favor de los varones. Creo que tenemos las mismas igualdades y sobre eso me fui. Y mira, está preciosa, de verdad, búscala. Es un amparo directo en revisión 1958-2017. Ahí nos va desmenuzando relativamente el fundamento para que la Suprema pudiera emitirla. Muy, muy interesante. Yo, cada vez que llevo un varón, créanme, no puede faltarme, y sobre todo en materia de guarda y custodia, no puede faltarme esta jurisprudencia. No sé si ya la habían leído, pero se las recomiendo. Bueno, esto fue uno de mis argumentos. Y aquí desglosa, no nos vamos a leer todo porque, digo, imagínense, voy a la página 10 y son 34 y terminamos a las 7:30, entonces no la vamos a leer completa, pero sí me interesa que la busquen, la lean, porque en algún momento les puede servir. Esto para mí fue, wow. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y de repente agarraba el teléfono en la noche y mi marido, ya duérmete. No, espérate, es que no encuentro nada que encaje en el asunto en el que estoy llevando. Y de pronto, la encontré. ¿Ok? Y también nos habla del primero, del cuarto constitucional. Y dije, entonces no estoy tan perdida. Está bien en lo que estoy peleando, ¿no? Y aquí viene todo el argumento. Convención Americana de Derechos, Convención sobre los Derechos de los Niños. Luego encuentro también esta, guarda y custodia de menores de edad, artículo 282, tercer párrafo, interpretada a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El escrutinio, el tema de un escenario más benéfico para el menor. O sea, yo lo que quería era convencer a mi federal. No lo convencí. Me fui a revisión, pero al final del día logré el cometido. ¿Ok? Y aquí vemos también este pronunciamiento. Ojo, aquí ya también agregué
un poco de doctrina, el interés superior de los menores de edad, la necesidad de un escrutinio estricto cuando afecten el interés de los menores. Y ahí vamos con el argumento de nuevo, ¿no? Ajá. Les digo, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, vamos en la página 15 y son 34, pero para que se den cuenta de todo el armamento jurídico que yo invoqué. Interés superior del menor, dimensiones en las que se proyecta la aplicación de este principio. Interés superior del menor para casos concretos, aplicados a la norma, y volvemos al tema del escrutinio y volvemos a la protección de los menores. Todo esto fue argumento, señores. Argumento. Lo estoy pasando poco a poco por razón de tiempo. No la vamos a leer. Si a alguno de ustedes les interesa, con todo el gusto yo les puedo compartir esta herramienta en materia de amparo y sobre todo en materia familiar. Que la materia civil, recordemos, ya no quise entrar a ese tema de que de la materia civil se desprenden diversas ramificaciones, pero bueno, aquí está lo práctico. Se deben satisfacer por el medio más idóneo las necesidades materiales básicas o vitales del menor y las del tipo espiritual, afectivas, educativas. Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo puede tener en su personalidad y para su futuro. Porque yo le decía, a ver, señor, no es lo mismo. ¿Quién vive en Tuxtla? Levante la mano. ¿Quién vive en Tuxtla? Alguien me dijo que vivía en Tuxtla. Ah, ¿ha venido a San Cristóbal? Se Sí, congela, maestra. ¿verdad? ¿Verdad? Algo, maestra. Sí, se congela en San Cristóbal, yo me derrito en Tuxtla. Imagínese, cambiar a una menor que ya estaba habituada a San Cristóbal y llevarla a que se derrita a Tuxtla, ¿será lo mismo? No alteraríamos. No, lo alteraremos el círculo, el ámbito, el círculo social, ¿no? Claro, Del niño. totalmente. Y esos temas también son de suma importancia, hacerlas valer en materia de amparo. Y aquí le digo, mire, pese a todo esto, el juez de primera instancia me ordena que entregue a mi menor a su progenitora. O sea, ¿cómo es posible si ya le di todo el argumento? Transgrede lo que dice la convención, transgrede en perjuicio de mi menor hija y ahí le doy todo el fundamento legal. Me niega a que yo le tenga bajo mi cuidado cuando ha estado conmigo. Para este entonces, híjole, yo ya había caminado varios meses, ¿no? Con este asunto. Y aquí transcribo, obviamente, algunos artículos que eran muy necesarios para este tema y sobre todo para darle un poco de más de luz al juzgador. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna. Yo le decía, bueno, y si me llegan a detener, oiga, ¿y qué va a pasar con mi menor hija? O sea, si yo soy quien lo cuida. Convención sobre los derechos del niño y ahí transcribo artículos. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de los padres, tutores u otras personas responsables. Y cada apartado, yo lo fui englobando al tema que me ocupaba, que era, no nada más me violan un derecho humano a mí, también a ella, ¿no? También a la menor. La ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recuerden que esa la tenemos en el ámbito federal y por lo regular cada estado tiene su propia legislación. ¿Ok? Artículo 6. Principios rectores, interés superior, universalidad, igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión, derecho a la vida, supervivencia. Y también ahí me fui un poquito, comencé desde una cuestión estatal hasta llegar al ámbito internacional. ¿Gracias a qué? A mi reforma del 2011. Otra herramienta jurídica, guarde custodia de menores de edad, interpretada a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad. Recuerden que yo peleaba la igualdad, prevista donde en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La orden de arresto en mi contra atenta contra mis derechos humanos y contra los derechos de mi menor hija. Pues es mi obligación protegerla, cuidarla, y el ordenarme que la entregue a su agresora se me está pidiendo que realice un delito y que lo haga en contra de la voluntad de mi menor hija, primeramente porque tengo el temor fundado de que la madre, al tenerla en su poder, cumpla con lo que textualmente escribió en su diario personal, en la que la anotación del 25 de noviembre del 2018 demuestra una vez más su inestabilidad y riesgo de que mi hija sea cuidada o conviva con ella, toda vez que narra. Constantemente sueño. Esto por eso les decía, cuando se sientan tristes, escriban, pero ya saben. Eliminen, destruyan. Constantemente sueño demasiadas formas de hacerle daño. Siempre me veo hiriéndola y no quiero lastimarla. Cada vez que la abrazo veo pequeños flashes en mi cabeza de mí dañándola y tengo miedo porque son pequeños momentos en que mi cerebro se desconecta y me temo lo peor. En otro apartado que tiene como títulos Miedo y Maternidad, habla de una amiga llamada D y cuando nace nuestra hija, D se marcha y la demandada retoma las ideas de suicidio. Aquí obviamente le hago mención de que, oiga, no invente, ¿por qué auxilio de la fuerza pública? Mejor múlteme, vayámonos con multas. Si van de 20 a 100 días, agóteme y vaya de 20 en 20 o de 30 en 30 o de como quiera, pero pues no se me vaya al auxilio de la fuerza pública. Porque obviamente, ¿tú crees que el papá le iba a querer regresar? Obviamente no. Entonces, ahí es donde podía venir y era el temor fundado que yo tenía, ¿no? De que lo pudieran arrestar. Y aquí les sigo dando el argumento. Suspensión provisional con fundamento en el 122, 123, 124 y demás relativos de la ley de amparo y con el fin de evitar se violen los derechos de los quejosos, solicitamos se nos conceda la suspensión provisional y en su caso definitiva de los actos reclamados consistentes en que la entregue, que se la den a la mamá y el uso del auxilio de la fuerza pública cuando pudo haber agotado las multas. El otorgamiento de la guardia y custodia provisional de la menor a la mamá. Y en su caso de ser cierto el acto reclamado, se expida a nuestro favor por duplicado copias certificadas del auto que ordene la suspensión provisional y definitiva, autorizando para que en nuestro nombre y representación le reciban los profesionistas arriba señalados. Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los hechos y abstenciones que narramos en esta demanda son ciertos y que los mismos sirven de antecedente de los actos reclamados. Obviamente pido la suplencia de la queja en razón a que hay una menor de por medio y no una menor cualquiera, una menor que es mujer. Y pido suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación planteados en el presente escrito. Y se ha tomado en cuenta que se encuentran deduciendo los derechos y garantías de una menor de edad. Su señoría, mi hija no es un objeto que pueda ser removido de la noche a la mañana sin antes verificar que efectivamente está en las condiciones aptas para su cuidado. Pido respeto para su dignidad como persona. Ahí hasta pude haber también encontrado algunos preceptos jurídicos en materia de dignidad. Y mis pruebas, recuerden que decíamos hace un momento, en la parte teórica, las pruebas que debemos adjuntar. Documental pública, obviamente el informe justificado que le va a requerir usted a la autoridad ordenadora. Documental pública, el auto de fecha 17 de febrero del año 2020, emitido por el juez primero de primera instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal. Documental pública, el certificado médico expedido por el pediatra, donde decía que la menor pues estaba apta para poder tomar fórmula. Y obviamente mi audiencia, en la cual van a ser valoradas todas y cada una de estas enunciaciones que he manifestado. Tenernos por presentados con el escrito y las copias. Y que obviamente venimos a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra los actos reclamados de las responsables. ¿Quiénes son las responsables? Las autoridades que violan en perjuicio de mi hija y el propio las garantías constitucionales invocadas. Requerir el informe y en la definitiva, pues obviamente le otorga la protección y el amparo de la justicia federal. Admitir la demanda y conceder la suspensión provisional. Previos los trámites legales, declarar que la justicia de la Unión nos ampare y nos proteja contra los actos conculcatorios de que nos quejamos y adolecemos.
por una justicia que pondere el interés superior del menor y sea impartida con perspectiva de género, rompiendo estereotipos. Protestamos lo necesario y obviamente el nombre del promovente en representación de la menor resguardada, de identidad resguardada. Ese es un ejemplo claro y práctico de las demandas que en materia civil podemos nosotros invocar. Recuerden que la materia civil es muy, muy amplia y por tanto, pues cada una de ellas nos va a llevar a cuestiones que no lo vamos a saber todo. Esa es una realidad. Quien diga que lo sabe todo, no, yo me atrevería a ponerlo en tela de juicio. Yo creo más bien que cada asunto nos va enseñando, pero para eso tenemos diversos momentos, diversas legislaciones que nos van a ayudar a, pues, a fundamentar y argumentar. ¿Alguna duda o comentario antes de concluir? Yo, maestra, Sí. regresando un poco al inicio, usted mencionaba el apartado de alegatos dentro del amparo. Este apartado, ahora sí que si a lo mejor me estoy confundiendo, lo hago desde, ya sea al momento de contestar, al momento de ampliar, o obviamente en la audiencia. En la audiencia. Ok. Obviamente usted los va a anunciar. Ajá, pues eso le comentaba. Ok, Los va a anunciar, bien. pero pues los alegatos, recuerden, es el momento en el que podemos Ujú. nosotros también lucir nuestra oratoria. Ok, Muchas bien, ese veces era ese. las frases, las palabras nos pueden llegar a impactar más que un escrito. Entonces es el momento de sacarle provecho. Ok, ¿Algún otro gracias. comentario? De mi parte, maestra, para agradecerle el caso práctico, la verdad estuvo muy interesante y que no solo quedó como en teoría o una presentación, sino hubo un caso en concreto, entonces me dio más amplitud de la situación. Gracias, Alejandro. Oiga, maestra, otra pregunta. Sí. Quiero pensar que, bueno, esto obviamente deriva de un juicio de San Cristóbal, pero en ningún momento usted optó por presentar, no sé, alguna apelación o una revocación. O sea, directamente usted en su momento pensó irse al amparo. Fíjese que no, porque sabemos cómo están muchas veces las cosas. Siempre la sala va a Ok. confirmar lo que diga la primera. Y dije, bueno, por cuestión de tiempo, por ganar tiempo, me hubiera convenido. Pero como ya anteriormente, por unas pruebas que no me habían aceptado, me fui a la apelación, dije, bueno, Ajá. vamos, se oía ya de este tema también de la pandemia y demás. Ok. Y fíjense que fue algo bien caótico, ¿no? Porque cuando yo me entero, voy al federal y Ujú. estoy presentando mi amparo y me dicen, qué bueno que vino hoy, licenciada, porque vamos a suspender. Y yo, ¿y por qué van a suspender? Es que nos vamos a confinamiento. ¿Y por qué? No, pues es que estamos en pandemia. Yo, estamos en pandemia, yo ni sabía. Y le digo, oiga, ¿y cree que el fuero común también se vaya? Sí, dice, también ellos se van. Y dije, bueno, finalmente por tiempo sí lo hubiera hecho, maestro Lester. Sin embargo, y esa es una cuestión que nos toca como litigantes, el decidir qué hago. O sea, agoto mis recursos de apelación, me voy con, pues revocación, no, ¿verdad? Apelación, queja, responsabilidad y demás. Pero yo dije, no, vámonos al amparo. Además que yo ya había encontrado esa jurisprudencia y me llamó muchísimo la atención. Y dije, a ver, ¿qué me dice el federal? Quiero ver cuál es la postura del federal. Y no, realmente no hubo algo que me sorprendiera, porque fueron Sí, hacía mi figuras muy comentario importantes. por el principio de definitividad. Ajá, O sea, esa era mi duda, porque al ser un auto, y obviamente, pues esa era mi duda, porque pues ujú. usualmente, pues cuando presenta uno el amparo, obviamente que sale, ¿no? Que hay que agotar el principio de definitividad porque hay un, Y hay le un, hay dieron un recurso entrada, ordinario. O sea, por esa era mi duda, pues, esperada, ¿no? ¿sí? Para Recuerden, intentarlo.
Recuerden también que en materia de derecho, cada juzgador, pues finalmente decide. El federal pudo haberme dicho, a ver, agota tu principio, pero no, no, o sea, le dio entrada. La, a la hora que le notifican a la tercera interesada, ni siquiera contesta. No, dejó pasar relativamente todo. Y le digo ahorita, pues vean desde qué tiempo hasta pues saquen sus cuentas y ahí la llevamos con el Ok, tema. no, pues Pero es las interesante. autoridades no están preparadas para impartir justicia con perspectiva de género. Y así como les puedo contar N número de expedientes en el que me dice el juzgador, no, es que, ¿por qué le voy a dar pensión a Juan José Narváez? ¿Por qué le voy a dar pensión alimenticia? Es que no es para él, es para sus hijos. No, pues que trabaje, pero es que no es para él, es para sus hijos. Y casos como esos son muy cotidianos. Entonces, yo creo que desde la óptica de una impartición de justicia con perspectiva de género, tenemos que buscar eso, ¿no? El tema de la igualdad y la impartición en ese sentido. Sí. Maestra, a mí me sucedió un caso muy particular, muy similar al de usted, pero pues las circunstancias fueron diferentes. Resulta que yo estoy en Tabasco y mi cliente tenía su menor hija, ya de 4 años. Entonces, igual, o sea, la mamá se dejó porque pues trabajaba de noche en centros nocturnos y ya tenía 2 hijos más que eran de diferente pareja. Entonces le dije, ¿sabe qué? Me causa problemas la niña, te la dejo, ¿no? Pero de pronto le dicen a él que había una orden de que tenía que devolver a la niña y que llegó por vía colaboración de la Procuraduría de Chiapas al estado, a la Procuraduría de Tabasco. Entonces había el temor de que la sustrajeran de su domicilio y que la entregaran, pero no se lo notificaban, sino que lo estaban como vigilando, ¿no? Entonces, ante eso, yo promoví el amparo, a la posible, porque no sabía yo qué orden, nada más una posible orden de detención y puesta a disposición de la menor, igual lo dice que la firmara la menor, no sabíamos, contra todas las autoridades de aquí del estado de Tabasco como ejecutoras, ignorando cuáles eran ordenadores y ejecutoras, todo Tabasco, ¿no? Cuando rinden el informe justificado, en este caso una fiscalía de acá que atiende menores, dice, yo estoy actuando en colaboración con la Fiscalía de Chiapas. Entonces yo ya involucro ahí, amplío mi demanda hacia esa autoridad y luego la Fiscalía de Chiapas dice, sí, pero yo estoy atendiendo una orden de un juez de lo familiar, una juez civil que ordena la restitución de la menor. Entonces ahí yo tengo que ampliar mi demanda de amparo en contra de esa orden que dio el juez civil de restituir a la menor, a la mamá. Y exactamente lo que le pasó a usted. Yo ahí tengo que combatir todo eso, esa orden. El juez me concede el amparo y le dice al juez civil de Tuxtla, vuelve a emitir una orden siguiendo estos lineamientos y la vuelve a ordenar en el mismo sentido. Y ya tuve que batallar y batallar y batallar hasta que le quedó la guardia y custodia provisional al papá y todavía la tengo en litigio, pero pues el papá sigue teniendo la menor de manera provisional. Sí, Fue claro, muy ya similar. teniendo la provisional, creo que estamos ya un poquito más avanzados del camino, ¿no? De la mitad para allá, porque ¿qué edad tiene la menor? La que usted... Ahorita ya tiene 5. Cuando empezamos a litigar tenía 4. Yo Ah, para acreditar que estaba bien la niña hice trabajo social, que estaba inscrita en una escuela, que tenía un entorno social, que vivía con su abuela, que convivía con sus tías, que tenía amigos en la escuela. Hice trabajo social, valoración psicológica, todo en el entorno que la menor ya se desenvolvía aquí. claro, en el juicio que a nosotros nos ocupa, por eso fue un amparo indirecto, no teníamos estudio socioeconómico y era lo que yo le combatía también al juez. O sea, ¿cómo es posible? No sé si pudieron notar ahí el entorno, ¿no? También una jurisprudencia en cuanto al tema del entorno, porque ni siquiera conoces cómo vive, ni siquiera sabes cómo está aquí y ya te la quieres llevar. Pero bueno, la materia civil nos da para esto y mucho más. ¿Algún comentario más? Yo, maestra, nada más para agradecerle que haya compartido este amparo. La verdad me deja con muchas preguntas, lo mismo que decía sobre la cuestión del género y eso, y cómo se puede topar uno con personas que aparentemente sí están preparadas, pero a fin de cuentas siguen todavía con esos
con esos estigmas, ¿no? De por qué una mujer defiende a un hombre, ¿no? Entonces, cuando en realidad no es esa parte. La verdad, me llena mucha, pues mucho conocimiento, sobre todo me interesó mucho la jurisprudencia que compartió y de qué manera, porque en mi caso, cómo es diferente o cómo le podemos explicar a los estudiantes cómo se aplica una jurisprudencia. Y en esa parte me gustó mucho para que ellos vean cuál es el sentido que puede tener una jurisprudencia, el alcance que puede tener una jurisprudencia, ¿no? Le agradezco mucho y la verdad hoy aprendí muchísimo en este punto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, agradezco el hecho de que se hayan dado un tiempo de estar aquí y la clase pues va a quedar grabada en plataforma. Empiecen a trabajar su amparo. Ahí les enseñé ya la estructura. Pueden también ubicarla en la ley de amparo y pues no me resta más que desearles una feliz Navidad. Maestra, buenas. Antes de despedirnos, ¿el amparo que usted pidió es amparo directo o indirecto? Indirecto, no teníamos sentencia. Ah, ok, Ah, ok, directo. no tenemos. Gracias, maestra. Gracias. Ok. Que estén muy Igualmente, bien. gracias por compartir sus conocimientos, maestra. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención prestada. Felices fiestas. Nos vemos muy Igualmente, pronto. gracias. Gracias. Hasta luego. Podemos abandonar el Buenas aula. noches. Muy buenas noches. Buenas noches.